Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda sobre inversión en la transición. Tengo el honor de moderar esta mesa redonda y quería agradecer a Spainship por contar conmigo y por animarme a moderar esta mesa. Y bien, vamos a tratar, creemos, un tema de suma importancia y actualidad, como es la inversión en la transición para una economía más sostenible. Y con ello tenemos a Andrea González, directora general de Spainship, que es el Foro Español de Finanzas e Inversión Sostenible, economía especializada en finanzas sostenibles y torturada, como ya dice, muy liada con un doctorado en inversión de impacto. Y luego tenemos a Miguel. Miguel es de Mutual Médica, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Más de 30 años de experiencia vinculada a los mercados financieros en las áreas de gestión de carteras y gestión de riesgos, habiendo desarrollado su carrera en la estrella de seguros, después de Grupo Generali, primero como responsable del Departamento de Control de Gestión del Área de Inversiones, posteriormente al Departamento de Gestión, como gestor de renta fija en carteras de seguros y fondos de pensiones, director de gestión de renta fija de las compañías, así como de los fondos de pensiones en el grupo Aviva en España, aseguradora valenciana, Vía Galicia y Unicorn Vida, y director de inversiones en la Hermandad Nacional de Arquitectos y actualmente director de inversiones en Mutual Médica. Correcto. Un placer teneros. Muchas gracias a vosotros. Y bien, a lo largo de esta mesa redonda vamos a explorar varios aspectos cruciales de lo que es la inversión en la transición y las oportunidades, siempre basados pues, en lo que se ha explicado en las anteriores ponencias, en la justicia, en la igualdad, en la debida diligencia y en todo el tema de... Entonces, sin más preámbulos, empezamos con lo importante que son sus intervenciones y un poco para contextualizar os quería lanzar una pregunta a ambos, que es, desde vuestra experiencia y muy brevemente, por ejemplo, Andrea, ¿nos podrías explicar qué papel juegan las gestoras en la transición y qué enfoques de descarbonización se están teniendo más en cuenta? Gracias, Mónica. Y también, pues bueno, agradecer un poco el contexto por tener este hueco aquí con el que no contaba, pero que creo que es bueno y que me gusta también a mí una cámara y he aprovechado el momento para saltar a la mesa. La industria de gestión de activos, si damos un paso atrás, tiene esa naturaleza o nace ya con esa naturaleza de tener capacidad transformadora. Y si no viene a delimitar el 100% de lo que sucede en la economía real, sí que se puede marcar objetivos para hacer cambios, modularlo, de manera que todo funcione de manera más eficiente, pues con vistas a una mejor protección de riesgos, un mayor aprovechamiento de oportunidades financieras, ¿no? Dicho esto, ahora mismo desde los instrumentos de inversión sostenible y centrándome exclusivamente en el hemisferio de inversión, se puede dibujar un cuadro muy distinto en la gestión activa y en la gestión pasiva, ¿no? En la gestión pasiva, digamos que con lo que se cuenta es con índices de transición, algunos públicos o semipúblicos basados en un estándar público como el índice del Climate Transition Benchmark de la Unión Europea, el CTB, que bueno, lo que genera es un set de recomendaciones o requisitos que una empresa ha de cumplir para pasar a formar parte de ese benchmark y, por tanto, desde la industria de gestión de activos se replica ese índice, se replica, por tanto, también el comportamiento de ese índice y, bueno, pues a modo de darle un botón, pues esa estrategia de alguna manera está canalizando capitales hacia empresas o grupos de empresas bien posicionados en la transición. En la gestión activa, en las estrategias de inversión sostenible que están atacando esto, digamos que es más protagonista en las estrategias cuanto más sofisticadas son esas estrategias. Y me explico. En orden de sofisticación, si fuera una campana de Gauss, el uso de las estrategias, en la cola izquierda tendríamos las de pura exclusión de actividades controvertidas o selección de compañías en base a unas puntuaciones de sostenibilidad o unos rendimientos de sostenibilidad elevados, y a medida que nos vamos acercando en sofisticación hacia la cola derecha, pues está la integración de la información ESG y
Y a partir de ahí nos encontramos ya con estrategias en las que sí se está teniendo en cuenta mucho la transición. Desde el engagement y el voting, como además adelantaba mi compañero Alejandro, la inversión de impacto. Son estrategias que permiten marcarse objetivos concretos sobre indicadores concretos. Y ahí sí estamos viendo pues, más actividad, sobre todo en la parte de engagement colaborativo, de mantener un diálogo activo, una comunicación directa con la empresa para conseguir unos resultados que no se fuesen a dar por sí solos en sostenibilidad corporativa. Cuando se hace en colaboración con otras empresas, estamos viendo ahora unos engagement que a mí me hacen como ilusión, ¿no? Porque el último que ha organizado PRI, Principios de Inversión Responsable, que es sobre derechos humanos y transición, ha escogido un sector que nos llamó a todos mucho la atención al inicio, pero que luego tiene todo el sentido del mundo, que es energías renovables. Oye, vas a hacer por primera vez engagement colaborativo en derechos humanos y transición, ¿y por qué sector empiezas? ¿Por renovables? Hombre, no me digas si este era de los sectores amigos, ¿no?, de la inversión sostenible. Bueno, pues no, porque en la industria de extracción de minerales, en un crecimiento tan exponencial, tiene todo el sentido del mundo tratar de prevenir y evitar mayores abusos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que cuanto más sofisticada la estrategia, más presentes los temas de transición están. Y vosotros, Miguel, desde vuestra experiencia, ¿nos podéis explicar qué papel juegan las aseguradoras en la transición? Bueno, yo creo que es evidente que el sector asegurador es uno de los grandes inversores a nivel mundial. Quiero recordar que hay un estudio de Macroeconomics de junio del año pasado en donde estimaba que el 7% del PIB mundial de media es tema asegurador y a nivel de Estados Unidos e Inglaterra incluso mayor, y estimaba, creo recordar, en 20 billones las inversiones de estas compañías. Por tanto, la capacidad inversora del sector asegurador es enorme y por tanto el papel que puede jugar es muy importante. Luego, en mi opinión, y nosotros lo vivimos, el sector asegurador tiene otra característica. Puede ser un inversor a largo plazo. Puede ser un inversor a largo plazo, lo cual es muy importante. Lo cual es muy importante. Y dentro de esa visión a largo plazo tiene otra parte, insisto, en nuestra opinión, es que para nosotros, y digo nosotros porque para mi compañía lo hemos entendido así, durante el ciclo de muy bajos tipos de interés, la iliquidez, lejos de ser un riesgo, es fuente de un picar de rentabilidad, ¿no? Por tanto, esa capacidad de invertir a largo plazo y esa capacidad de no ver el riesgo como, la iliquidez como un riesgo en sí, sino como una fuente de rentabilidad, porque dependiendo, evidentemente, de la naturaleza del negocio asegurador, porque voy a insistir mucho probablemente, porque soy muy pesado, las inversiones que realiza una compañía de seguros en ningún momento se puede desvincular de los pasivos que cubre, de una gestión que también cansaré de repetir de ALM, porque es importante. Recordemos los problemas de los bancos americanos el año pasado, del Silicon Valley y demás, que no fue otra cosa que un problema de mala gestión de balance, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues el papel de las compañías tiene que ser, puede ser fundamental. Tiene que haber un entorno regulatorio, que a lo mejor tenemos oportunidad de hablarlo más, porque el sector asegurador es un sector muy regulado, muy regulado, y desde ese lado tiene que ayudar, pero desde luego por capacidad, por ese horizonte de largo plazo, especialmente en las compañías de vida ahorro, y que en mayoría de esos casos no va a ser un vendedor forzado, como le puede ocurrir en un fondo de pensiones o en un fondo de inversión que puede, por circunstancias del mercado, puede tener olas de rescate y tener que vender activos. Por tanto, ese riesgo de ser un vendedor forzado nosotros no lo tenemos. Pues creo que casa muy bien con esa inversión en la transición energética, que en muchos aspectos pues tiene ese horizonte de largo plazo. Ahora vamos a entrar en temática, en concreción con el tema de las estrategias y la regulación. Muchas gracias. Ahora, por ejemplo, Miguel, ¿cuáles son las estrategias principales de su entidad para alinear
las inversiones con la mitigación del cambio climático, con la incorporación de los criterios ESG. Bueno, vamos a ver. Mutual Médica enfocamos la inversión en transición energética, la inversión en la transición energética dentro de nuestra visión de conjunto de la sostenibilidad, ¿no? De cómo entendemos, de cómo entendemos la sostenibilidad. Es una parte más, es una parte más. Como he insistido y vuelvo a insistir, el principal objetivo de la gestión de inversiones en Mutual Médica es asegurar la solvencia de la entidad, que nos permita cumplir las obligaciones contra nuestros mutualistas. A lo mejor algunos sabéis, en otro no, pero en una mutualidad tenemos una característica que es que cliente y accionista coinciden, ¿vale? Creo que ha habido un compañero de Vida Caixa, ellos tienen unos accionistas y tienen unos clientes. A nosotros nos coincide la figura. Nuestro cliente y nuestro accionista es el mutualista, ¿no? Entonces, nuestro principal objetivo es asegurar la solvencia de la entidad y el cumplimiento de nuestras obligaciones, de nuestras obligaciones con ello, ¿no? Y por tanto, nuestra filosofía de gestión es una filosofía prudente, es una filosofía prudente y basada en la gestión de balance, vuelvo a repetirme, la gestión de ALM. Pero entendemos que por nuestro carácter social de mutualidad, el poder hacer algo bueno con esas inversiones no excluye esta búsqueda de la solvencia y de una rentabilidad que nos permita cubrir, sino que es plenamente compatible, ¿no? Entonces, la inversión en la transición energética es una parte más. Hacemos también alguna cosa de impacto, alguna cosa, pero básicamente cómo invertimos en sostenibilidad nosotros. Cubrimos unos pasivos que tienen duraciones de muy largo plazo, pueden tener duración de en torno a los 20 años, por lo tanto el activo de referencia para nosotros es la renta fija. Es la renta fija, ¿no? Porque puede tener ese horizonte temporal de largo plazo, porque tiene esa previsibilidad de flujos que nosotros necesitamos. Y básicamente pues nos estamos centrando en los bonos verdes, en los bonos verdes, porque la taxonomía verde es la que está más desarrollada, desarrollada y tiene ya una mayor certidumbre, que esa certidumbre regulatoria para nosotros es fundamental, y seguimos teniendo el riesgo de que algo que era verde deje de ser verde. No hace mucho pues asistimos a que el gas y la energía nuclear entraba dentro de la taxonomía verde. Como decías tú, luego hay que darle mucha vuelta porque decís, oye, invierto en baterías, en coche, en el futuro del coche eléctrico, y te pones a escarbar y la huella de carbono que tienen esas baterías, que principalmente vienen de China, donde el uso del carbón es intensivo, esa batería que te tiene ya con una huella de carbono espectacular, ¿no? Entonces es un mundo complejo y necesitamos una estabilidad regulatoria de saber, porque como te he dicho, nosotros incorporamos un bono y lo incorporamos con una tendencia de buy and hold. No jugamos a la volatilidad del precio que el mercado ponga, no. Compramos una rentabilidad que necesitamos, un rating que se ajusta a nuestro marco de apetito por el riesgo, a nuestras duraciones y tal. Entonces necesitamos esta estabilidad regulatoria. Los bonos sociales y demás también los incorporamos. Tenemos algunos bonos emitidos por el ICO y alguna otra entidad pública, porque es óptima desde el consumo de capital, bajo solvencia de órganos, pues tenemos oportunidad de hablar, pero básicamente nosotros nuestra inversión en la transición la enfocamos desde la renta fija, por la naturaleza de nuestras obligaciones y concretamente por bonos verdes, porque si veis las estadísticas de volumen emitidos, pues los bonos con característica verde superan ampliamente a los bonos sociales o a cualquier otro tipo de bonos vinculados con la sostenibilidad.
Y ahora entraremos luego en el tema de regulación. Antes, Andrea, vosotros tengo entendido bueno, antes Alejandro ha presentado un estudio que estáis realizando desde Spainsif y producéis estudios de mercado de inversión sostenible y ahora entrenáis metodología. Entonces, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste y cuáles son sus novedades para capturar pues, la transición? Efectivamente, tras ¿cuántos años? 13 años. Spainsif lleva en funcionamiento desde 2009, este es el 15 aniversario. La metodología de los estudios de mercado de gestión de activos gestionados con criterios ESG en España se lleva utilizando los últimos 13 años en España, más años fuera de España porque es una metodología de Eurosif, que es el SIF de SIFs paneuropeo, ¿no? Claro, el cambio sobre lo que se espera desde fuera, de cuál es el papel del inversor sostenible, cuál es la expectativa, cuál es la ambición, cuánto cambio, cuánto impacto positivo se espera del inversor ha aumentado tanto y ha crecido tanto en ambición que tuvimos que dar una vuelta a la metodología porque lo que estábamos representando en estrategias de inversión sostenible no capturaba ese nuevo nivel de ambición. Entonces ahora, a partir de octubre, que Suiza y creo que Luxemburgo ya han presentado primeros datos con esta nueva metodología, España, que arrancamos en octubre, cuenta con 4 niveles de ambición: ASG básico, ASG avanzado, alineado con el impacto y generador de impacto. No nos vamos a olvidar de las estrategias anteriores, se siguen monitorizando cuestiones relativas a esas estrategias que siguen siendo de interés, incluso algunas que pensábamos que habían perdido interés siguen teniéndolo, por ejemplo, exclusión de actividades controvertidas. Bueno, como esto no ha cambiado mucho en los últimos años, no sabemos si tiene sentido seguir midiéndolo. Bueno, todo lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años que tiene que ver con las exclusiones de armamento, que era algo que había sido muy estable, ya no lo va a ser tanto seguramente, entonces pues sigue mereciendo la pena valorar y estudiar eso, ¿no? En las nuevas 4 categorías de ambición, la transición, pienso yo que está bien capturada por varios factores. El primero, que para ubicarse las inversiones en una o en otro cajón de ambición, empieza a haber elementos vinculantes. Entonces, ¿dispone usted de ¿está usted invirtiendo en empresas que cuentan con un plan de transición? ¿Sí o no? ¿Esos planes de transición son vinculantes para las empresas? ¿Es esa la diferencia entre podamos valorar esa inversión como inversión en la transición o una inversión con algún criterio ESG? Entonces, que algunos aspectos sean vinculantes o que te delimiten de alguna manera el universo de inversión es algo que se ha incorporado a la nueva metodología y que creo que eleva el nivel de ambición en general. Y luego en las categorías de alineado con el impacto y generador del impacto, la principal diferencia es que en el generador del impacto el inversor se puede atribuir parte del impacto en lugar de pertenecerle exclusivamente a la compañía. Se genera la noción de actividades transformables y actividades no transformables. Y esto para la transición es de los conceptos más esenciales. Las actividades transformables son aquellas que con algunos cambios pueden mejorar en rendimientos de sostenibilidad. Las no transformables son aquellas en las que, para bien ser, habría que parar, cerrar el kiosco y reconvertirnos en otra actividad. Bueno, pues desde el fracking a la extracción de petróleo, bueno, por mucho que las eficientemos, ¿no? Bueno, digamos que no van a ser nunca un contribuidor neto a la mitigación del cambio climático, ¿no? Per se, esas actividades. Entonces, cuando hablamos de transición, es importante en el grado de ambición diferenciar entre si estamos atajando actividades transformables o actividades no transformables y ahí qué pasa con los activos varados, que cada vez se habla menos de ellos, pero que siguen estando ahí, siguen siendo igualmente importantes, que son aquellos activos en los que para que se rentabilice el activo tiene que pasar un tiempo muy, muy largo y que con los cambios regulatorios a los que hacías referencia y con los cambios de eficiencias y de lo que se considera verde y lo que no, se pueden quedar efectivamente varados. Ejemplo clásico, una planta de energía nuclear. Para que la inversión en una planta de energía nuclear comience a ser rentable, tiene que pasar un horizonte temporal de 20, 30 años. Entonces, si hoy por hoy se considera parcialmente como sostenible, o bueno, lo comentamos luego cuando hablemos de regulación, la energía nuclear, pero va a haber un cambio de marcha y vamos a meter quinta, ¿no?, en el coche en 10 años, pero el periodo de amortización es de 25, el activo se queda varado. Entonces, esa noción de actividad, de lidiar con actividad transformable o no transformable dentro de la nueva metodología, creo que nos va a poder ayudar a dimensionar
cuánto tenemos esto controlado desde la gestión de activos. Entonces, por ahí pienso que la nueva metodología sí que puede capturar de una manera interesante y muy informativa lo que se esté haciendo en la gestión de activos. Súper interesante, vamos a estar pendientes En octubre. Vale, pues sí, entramos en regulación, que es un tema que los dos vais, Que nos gusta. que os gusta y que también, bueno, crea dificultades, retos, pero creemos que también oportunidades. Así que, por ejemplo, Andrea, ¿cómo recoge la transición la regulación europea y si es necesario hacer cambios en la regulación existente o nuevas regulaciones? ¿Qué piensas? Voy a hacer todo lo posible por ser breve, porque de Vale, regulación... sí, podríamos hablar. Además es que me gusta, que parece un poco raro esto, pero sí que es un tema en finanzas sostenibles. Los últimos años han sido de tanto movimiento bueno, que uno se engancha al proceso legislativo europeo y es, no diría divertido, pero sí, como pasan cosas todo el rato, pues está uno entretenido, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo recogido? Y esto va a ser mi opinión. La taxonomía ya recoge las actividades de transición, de alguna manera. No que fuera la idea inicial en taxonomía que esto estuviera recogido, pero las recoge como pues, bueno, aquellas actividades para las que no existe una alternativa económicamente o tecnológicamente viable. Recoge otros tipos de actividades que son racionalmente salen antes, ¿no? En el listado de actividades, pues las que hacen una contribución sustancial a un objetivo ambiental o las que facilitan esa contribución sustancial de otras, pero bueno, existe. En taxonomía, si hablamos de taxonomías a nivel mundial, hay casi, te diría que dos tipos de taxonomías, las que incluyen la transición y las que no. La europea lo incluye de una manera un poco distinta a las asiáticas. Por ejemplo, para la japonesa la transición es invertir en senderos tecnológicos, pero la taxonomía europea o el marco europeo es agnóstico en tecnología. Lo menciona como algo positivo, menciona que no hay una alternativa tecnológica viable para las actividades de transición, pero no define trayectorias de inversión en tecnología. La del sudeste asiático, por ejemplo, es una taxonomía como si fuera una tarta de 3 chocolates, con 3 capas totalmente diferenciadas de actividades de transición, actividades facilitadoras, actividades ya de contribución, y tiene todas las distintas capas de chocolate de las distintas otras taxonomías que están en funcionamiento. Entonces, la taxonomía de alguna manera lo recoge. Ha habido mucha controversia por el camino sobre cómo se recoge y en qué términos, pero sí, algunas actividades sueltas están ahí. Decía, en los índices climáticos también hay un índice de transición para para recoger aquellas entidades que tal vez no están en la vanguardia total de la descarbonización, pero sí se están protegiendo sobre los riesgos climáticos. Entonces hay un índice climático europeo que es el CITB. La CSRD también va a generar mucha información que se va a poder utilizar para construir productos financieros, tratando de empujar esa transición, y en el marco de la renta fija ni qué decir. Y luego, sobre la wishlist, para cambiar cosas sobre cómo están ahora y a dónde podríamos ir, la SFDR, el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, que establece, bueno, que era un reglamento de divulgación, pero se ha utilizado como etiquetado, se ha utilizado como clasificación y que, por tanto, bueno, se ha distorsionado un poco, ¿no?, su naturaleza. Ahora hay una especie de pequeña ventana abierta, no una gran ventana, imaginaos una ventana de castillo, lo justo para que entre un poco de luz. Es posible que se reconvierta, o tenemos ahora espacio para hacer un poco de incidencia pública para que se reconvierta a un sistema de etiquetado en lugar de un sistema de clasificación o divulgación. Y ahora mismo estamos en artículos 6, 8 y 9, protección de riesgos, promoción de características ambientales o perseguir un objetivo ambiental, y se escuchan voces, y entre las respuestas a las consultas públicas que se han hecho sobre esto, se está pidiendo bastante activamente que haya una categoría de transición. Muy resumidamente, y estandarizar es simplificar, y somos conscientes de que pedimos simplificación en este sentido cuando pedimos que se hagan etiquetas. Podría quedar algo 4 categorías como ASG, sostenibilidad, transición e impacto. Entonces, que se esté valorando siquiera que exista una categoría de transición como en una futura SFDR2, facilitaría mucho la tarea del asesor financiero cuando habla con el cliente final, ¿no?, y le presenta productos de inversión, porque el inversor institucional estáis hiperformados. Conocéis las aristas, qué preguntar sobre qué producto, veis las carteras, bueno, tiene este enfoque, etcétera, pero sobre todo en la conversación con el cliente retail, o nosotros en el banco con el asesor o nuestros familiares, simplificar un poco la terminología es importante. Parece que la nueva comisión, en caso de que haya apetito para nueva regulación, que no está nada claro,
De haberla, será sobre transición. Ya hay una recomendación de la Comisión Europea e insisto, en caso de quedar algo de capital político para nueva regulación, puede ir la cosa por regulación de transición o por un estándar social de inversión. Pero hasta que no está más delimitada la estrategia de los nuevos equipos, es aventurarse muchísimo, trasladaros aquí, oye, pues va a pasar esto, bueno, pues no lo sabemos, ojalá la bola de cristal. Mi wishlist sí que sería esta, una SFR2 con un label de transición. Y Miguel, al sector asegurador, ¿qué regulación os aplica y cómo os afecta esto, bueno, esta regulación a las inversiones que podáis acometer de manera eficiente y más allá de la regulación y las normas, si lo veis como una oportunidad desde el sector asegurador? Yo, al contrario de Andrea, el tema de la regulación, más que tenerme entretenido, me marea. Y llega un momento que tienes que desconectar. Tienes que desconectar porque hay una sopa de letras tal, va para adelante, va para atrás. Las entidades tenemos los medios que tenemos, y una entidad mediana como nosotros, pues intentar al día de hoy, tenemos colaboradores externos, FEFLER, AFI y tal, y a pesar de eso, hay una imposibilidad de estar al día. Esto me recuerda y enlazo con la principal legislación que a nosotros nos aplica y nos preocupa, que es Solvencia II, ¿vale? Que yo supongo que todos conoceréis, que empezó a estudiarse, y yo empecé a estudiar porque en el momento también trabajé en algo de consultoría y tal, tenía que haber entrado en vigor en 2010 y al final entró en vigor en el 1 de enero de 2016. Yo me acuerdo que cuando hice limpieza, pues yo soy muy antiguo y yo necesito el papel si quiero enterarme, ¿no? Entonces, no muy sostenible, desde luego, pero tiene torres así de papel y me leí la directiva final y la comparé con la directiva actual, la directiva que salió con un fuerte componente político, todo lo que sale de Europa, que lo tienen que aprobar todos, que muchas veces los aspectos racionales y técnicos se quedan aparcados porque lo que viene bien al alemán le va mal al francés y a los ingleses cuando estaban, y al final, pues dices, pues que me tenía que haber apuntado a estudiar Solvencia II los últimos 6 meses y no los últimos 6 años. Creo que con todo el tema de la transición energética en general, sostenibilidad, puede pasar algo igual, que hasta que tengamos esa seguridad regulatoria que nosotros necesitamos, que se incorpore, simplifico mucho, algo que es verde vaya a ser verde, ¿vale? Entonces a mí más que entretenerme, como he dicho, me marea. ¿Qué regulación nos aplica y nos preocupa a nosotros? Solvencia II. Como sabéis, Solvencia II es una transposición mal hecha de Basilea, de la normativa bancaria, en mi opinión mal, al sector seguros, porque seguros y bancos somos el sector financiero, pero no nos parecemos en nada, en donde básicamente, insisto, sé que casi todos lo saben, pero creo que hay que decirlo, en España, ¿qué implica? Pasábamos de un listado, usted en qué puede invertir y el reglamento de seguros te decía en qué podías invertir. Pero A, B, C, D, E, tal. Y lo que no estaba ahí no podías invertir. Solvencia II lo que implica es decir, invierta usted prácticamente lo que quiera, siempre y cuando tenga un capital para sostenerlo. Principio 1, pilar 1 de Solvencia II. Oye, ¿qué coste de capital nos tiene este tipo de inversiones en sostenibilidad y concretamente en transición energética? Pilar 2, y ya digo que para entidades de un determinado tamaño, pero yo tengo buenos amigos en Mafre y en tal, y por poner tamaños muy diferentes, y cumplir con las obligaciones de control que puede implicar la inversión en determinados tipos de activos, porque lo que te dice es invierta usted el que quiera, primero tenga capital y luego tenga usted medios de control adecuados. No es lo mismo que si invierto solo en deuda pública española, pues pocos medios de control voy a tener. Si empiezo a invertir en activos más complejos, mis medios de control van a tener, y de gobierno interno van a tener que ser más complejos. Ya insisto, se puede llegar hasta donde se puede llegar. Y luego tienes el pilar 3, reporting, que hacer lo que llamamos los QRTs trimestrales,
pues los que estéis en el sector y trabajéis en eso, sabéis lo que puede implicar el lustro de los fondos, el no sé qué, el no sé cuánto. Entonces, ese es nuestro principal, es decir, oye, tener un marco regulatorio para saber qué me va a consumir de capital determinada inversión, que esas reglas no me lo van a cambiar a mitad del juego, qué obligaciones de Pilar 2 y Pilar 3 me llevan. Estamos hablando de solvencia 2, pero yo creo que ya podíamos hablar de solvencia punto 3, punto 2 y medio, ¿no? Porque ya digo, vamos detrás, si sale un Basilea 3, nosotros vamos detrás, ¿no? Pero ya insisto, para nosotros el primer tema que hacemos, oye, y las inversiones en que podamos hacer, ¿qué nos aporta de consumo de capital? Ahí el legislador, tanto el de IOPA como a nivel europeo, pues tendrían que hacer un esfuerzo en que las inversiones a largo plazo, lo hemos visto en el tema de las titulizaciones, lo hemos visto en los temas de inversión en infraestructura. El Estado, lo público necesita lo privado, y lo privado, como he dicho al principio, es fundamental, las entidades aseguradoras, por esas características que no voy a repetir, pero tienes que hacer un entorno amigable. Lo que no puede ser es que si yo quiero invertir en transición energética no vea un simple bono con otra cosa es el rating ESG, que aún hay mucho que avanzar, igual que en el rating de crédito, yo veo un rating de S&P, Moody's y tal, conozco sus procedimientos y lo hago comparable. A mí en los ratings ESG estoy perdido, ¿no? Yo veo un rating ESG de uno, de otro, de no sé qué, tal. Nosotros, básicamente, en nuestro proceso interno de análisis, cuando hemos hecho nuestro reglamento y nuestro tal, pues estamos utilizando grupos, ¿vale? Y tal, y no sé si coger otra fuente nos aportaría algo. Pero bueno, lo que necesitamos es esa estabilidad, y nosotros, bueno, pues tiene que haber esa ayuda por parte del regulador. Perdón, si yo quiero hacer una inversión transición en un bono desde el punto de vista de solvencia 2, plazo, rating de crédito y un consumo de capital. Si quiero hacer una inversión en transición o de impacto como nosotros hacemos en otro tipo tal, vía un fondo puede llegar de Venture Capital, puede llegar al 49% de consumo de capital. ¿Cómo voy a invertir yo vía fondos, transición energética, si me está consumiendo el 49% de consumo de capital, y a la vez el mercado me está exigiendo que mi ratio de capital, veis a las aseguradoras, yo el 200, yo el no sé qué, yo el no sé cuánto, que a veces tener tanto ratio de solvencia, yo no sé si es una muestra de solvencia o una muestra de ineficiencia en la utilización del capital. Ese es otro tema. Nosotros estamos en 230, ¿vale? Y en diciembre en 240. Pero claro, si yo me quiero mover en ese marco que mi consejo me ha establecido, en nuestro marco de apetito por el riesgo, y me están diciendo que para invertir vía fondos, si no es un fondo cotizado, no es un fondo no sé qué, me consume el 49% de capital, pues hace muy difícil. Eso viene a decir que si meto 1 millón, pues como si tengo que tener otros 500.000 guardados ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, eso hace que aunque veamos sentidos, muchas veces te presentan opciones de inversión que la ves un sentido financiero, la ves un sentido social, y entra dentro de esto de, oye, hacer algo bueno con mi dinero, pero ves lo que te supone de consumo de capital, ves lo que te supone de tener, pues que no tenía que tener en back-office, middle office y en riesgos X personas, tenía que tener X elevada al cubo, y de reporting, pues tal. Entonces dices, pues mira, no puedo. Es para nosotros lo fundamental. Ahí existe luego la estabilidad, que verdaderamente lleguemos. Yo te escucho tal y ahora va a haber el reglamento de divulgación. Nosotros hemos incorporado criterios ESG en nuestra toma de decisiones de inversión, hemos hecho nuestro propio modelo para decir. Aquí hay que explicar que no confundamos incorporación de criterios ESG con una gestión
ISR, son cosas distintas, no las confundamos. Incorporar criterios ESG es que vas a tener criterios, vas a considerar los criterios aparte de los puramente financieros. Yo los considero, pero luego un sesgo neutral, ¿vale? Sale una calificación ESG baja, pero a mí me da lo mismo, tal, ¿no? Sigo viendo que financieramente me gusta, tal, y la incorporo. Y ya da un sesgo positivo, entramos en la inversión socialmente, entramos en la inversión socialmente responsable, pero me estoy yendo. Básicamente lo que necesitamos es tener claro la parte, la taxonomía verde, la taxonomía social, lo que va a ser la polémica que hay del artículo 8, el artículo 9, ya no hablemos de locopostureo, que es eso es de echar de comer aparte, ¿no? Eso es de echar de comer aparte, y por el aspecto puramente de la IOPA, del regulador, pues si quieren que las aseguradoras se vuelquen en estos temas, tienen que dar un entorno, no sé si favorable o amigable, por lo menos amigable. Bueno, vemos que el tema de la regulación ha llevado un tiempo, pero bueno, yo también comparto un poco la opinión de Andrea, que la regulación yo creo que nos marcará un marco, nos bajará unas líneas. Sí que es verdad que hay mucha y hay mucho por venir y cambios muy rápidos y el tema de recursos y formación sí, es muy necesario. Entonces no sé si vamos bien de tiempo, creo que vamos justos. Pero podemos seguir un ratillo. Yo quería preguntarnos sobre el tema de instrumentos y tendencias que observáis, instrumentos de inversión que se usan para la transición y qué tendencias observáis actualmente en los y las inversoras. Sí, porque bueno, me voy a repetir un poco que por muchos de los puntos que he dicho, nuestra principal, hacemos algo de impacto vía fondos, pero se sale de lo que es la transición energética, lo que nosotros no sé si conocéis Mutual Médica. Mutual Médica es una mutualidad de previsión social que cubre el ahorro del colectivo médico, única y exclusivamente del colectivo médico, que nace hace 100 años, en 2020. ¿Qué queremos decir? Dentro de nuestro aspecto social y de impacto queremos ayudar al médico, al investigador, a tal. Y hacemos temas de venture capital en empresas creadas por médicos, investigadores españoles, etc. Esa es una parte social que hacemos dentro de nuestra parte de la sostenibilidad. Creemos que ayudamos a la sociedad. Ayudando al médico, yo creo que es una de las mejores formas de ayudar a la sociedad. Todo lo demás, renta fija. Renta fija. Todo lo demás, renta fija. ¿Por qué? Porque es el activo que se casa con nuestro pasivo. Es el activo que se casa con nuestro pasivo. Yo aseguro un tipo de interés a 20 años. Yo necesito una previsibilidad de flujos, una previsibilidad de tal, porque si no mi consumo de capital se me va a disparar. Por tanto, ahí nosotros somos muy simples, pero nos basamos principalmente en la renta fija y, como he dicho antes, principalmente en el bono verde. Yo contigo antes lo decía, pues bueno, Bessing for una forma, es decir, intentamos mirar no solo bonos de Iberdrola, de las eléctricas, de no sé qué, que parece que son las típicas. Oye, te miras un bono verde de una cementera, me lo estoy inventando. A ver los hilos, No, sí, a ver los hilos. Oye, ¿por qué? Porque ese dinero teóricamente lo va a destinar a mejorar sus procesos de producción, que sus procesos sean menos contaminantes, cómo trata sus desechos y demás. ¿Esto es inversión en transición? Entendemos que sí, pero luego tenemos muchas dudas de que es seguir esa trazabilidad de que verdaderamente el dinero que tú le has dado, porque otra cosa, tu préstamo a una empresa, verdaderamente ese dinero vaya a esos fondos. El tema que se nos exige de trazabilidad, de que verdaderamente los fondos que se te piden vayan para esos requisitos, te viene una cementera y dice, no, es que voy a mejorar con esto y con esto. Mi tema de CO2 va a bajar X tal.
hace complicado luego ese seguimiento, pero insisto, nosotros en ese sentido somos simples, renta fija, tal, por esa previsibilidad que necesitamos de flujos, estabilidad de flujos y demás. Ahí al margen de bono verde, bueno, en renta fija, bono verde, bono social, cada vez hay más bonos de colorines de sostenibilidad. Sí. Hay un tipo de bono que es de mucha controversia, que es el bono ligado a la sostenibilidad, el Sustainability Linked Bond, en el cual, a la contra que con los bonos verdes, que el uso de los fondos pues, va orientado a X proyectos, en los ligados a la sostenibilidad, pues la empresa puede utilizar el uso de los fondos para lo que quiera en sus operaciones, pero el tipo de lo que se paga de cupón en el bono depende de que alcance o no unos objetivos en unos KPIs específicos para los que tienen que ser medibles, materiales para la empresa, tienen que tener un track record de 3 años para que se le pida algo ambicioso, para que no sea el business as usual. Y esos, bueno, pues tienen un pequeño problema de agencia, que es que si la empresa consigue la mejora de sostenibilidad, el inversor recibe menos rentabilidad. Entonces, bueno, para el inversor, como decía algún expresidente español, cuanto peor mejor en rentabilidad, pero es cierto que para conseguir cambios X en indicadores que a lo mejor están un poco más olvidados y cuando uno se fija objetivos muy específicos, pues es un instrumento un poco más rarito de renta fija, pero que también no acaban de despegar por este problema de agencia, pero que está ahí en el paraguas. Genial, pues ahora abrimos un hueco de preguntas del público o lo dejamos para el café, como me digáis. Tenemos justo café ahora, si no me equivoco. Sí. Si hay preguntas, las hacemos en el café, ¿preferís? Os veo a sentir, hay ganas de café, si os parece. Vale, pues no sé si queréis dar un último mensaje, una última frase que resuma un poco cómo veis la inversión para la transición, un mensaje, un resumen, desde el sector asegurador, desde la posición de gestora. Yo creo que ya no solo del sector asegurador, sino del aspecto de inversor o incluso de inversor de inversor particular, yo creo que lanzar la idea de que había en un momento, oye, tener en cuenta estos criterios perjudica la rentabilidad. Yo creo que no tiene por qué ser así. No tiene que ser por qué ser así y de hecho puede disminuir el riesgo. Hemos visto alguna petrolera que sus bonos han caído hace tiempo un 30%, puramente desde el punto de vista egoísta como un tenista de bonos, porque ha tenido un gran vertido y su bono ha caído un 30% en precio, ¿no? Es decir, quitar esa idea de que incorporar criterios ESG en general, ESG, a la toma de decisiones y no solamente tiene que perjudicar la rentabilidad, sino que no es así y que puede ayudar al tema del control de riesgos, que estábamos muy acostumbrados a considerar solamente los riesgos financieros. Luego ya podemos entrar en todo esto, todo el tema de información no financiera de las compañías, las dos normativas que están ahí dando vueltas y demás. Y sencillamente eso, que tanto a nivel institucional como particular no tiene por qué perjudicar ese carácter de sostenible, sea en transición energética, en bonos sociales o en otro tipo, la rentabilidad en absoluto, sino que incluso puede mejorar el control de riesgo. Yo, 10 segundos. Voy a jugar con la polisemia de la palabra inversión y voy a hablar de empleo. Para mí uno de los retos que tal vez estamos subestimando es que teníamos que haber empezado a reciclarnos y a invertir tiempo en nuestra transición como profesionales a nivel sistémico, tal vez un poco antes de lo que hemos empezado. Entonces es muy buena señal que tengamos hoy esta sala llena de individuos invirtiendo tiempo en nuestra propia transición, en nuestros propios conocimientos para enfrentarnos a esto en el ámbito profesional y en ese sentido que hagamos de embajadores para trasladar este sentido de urgencia de que la transición, sobre todo en mercados laborales, es la que, por ejemplo, en servicios financieros también, no solo en energéticos, puede apretar más el zapato en los próximos años. De manera que aquí muy bien posicionados los de la sala, pero extendamos el mensaje también a nuestros círculos para seguir invirtiendo tiempo en ese tipo de transición del empleo. Genial. Yo si quieres solo un punto, lo que hemos dicho no lo creemos,
¿vale? El 99% de... Sí, porque a mí el tema de la sostenibilidad, han surgido los expertos de sostenibilidad y ahora todo el mundo habla de sostenibilidad. Yo un consejo, cuando me vienen con esto, voy a ver lo que publicaba esa gestora o ese tal hace 15 años y me hablaba de sostenibilidad. Y muchos de los que ahora ven la sostenibilidad como la base de todo, no se han ocupado de ellas hasta ahora. Para mí eso me da una señal, hay mucho ecopostureo. Es un buen truco. Yo veo, no, es que somos expertos en sostenibilidad, veo lo que me publicaba hace 10 años y no le importaba nada la transición energética. Entonces, nosotros no lo creemos, el 90%, el 100% de nuestras inversiones incorpora criterios ESG, el 100% aplicamos criterios de exclusión, temas controvertidos, tú decías el arma, para nosotros armas, tabaco, alcohol, pornografía, aplicamos 100% criterio de exclusión, tema de derechos humanos, excluyendo países y compañías, y el 18% de nuestra exposición en renta fija ya es, el 85% de nuestra cartera es renta fija, ¿vale? Somos, como he dicho, una entidad pequeña, estamos en torno al valor de mercado de los 1.600 millones de euros, no somos un monstruo, pero el 85% es renta fija y de ese 85% ya estamos... 17 era dato 2023, ya estaremos en el 20% en bonos sostenibles. Con...